Buenos días, hermanos. Hemos llegado ya a 24 de este mayo, mes de las madres, donde las hemos podido honrar con algunos detalles, reconociendo su gran importancia para todos nosotros, la importancia que el Señor le da, la importancia que Él resalta en su palabra. Hemos tenido algunos detalles con ellas. La palabra de los miércoles muy enfocada en las madres y la preciosa palabra que el pastor Ariel nos compartió el jueves en el tiempo de ayuno. Pero les quiero recordar que dentro de 8 días tenemos el homenaje especial para las madres. Recuerden, próximo domingo 31 de mayo será el día de ese homenaje especial. Les invito, hermanos, para que meditemos juntos en esta mañana con el tema y partiendo el pan en las casas. Oremos. Amado Padre, en el nombre de Jesús, te damos muchas gracias por tu gran amor y tu misericordia. Gracias, Señor, porque hemos podido disfrutar todo el tiempo de tu fidelidad. Gracias por ese tiempo de prueba, Señor, que para tu iglesia es motivo de fortalecimiento en la fe. Hemos podido, Señor, comprobar, Señor, que es verdad lo que tú nos dices, lo hemos experimentado, Señor, y aún aquellas personas que no lo han hecho, tú tienes puertas abiertas para ello, tú tienes cielo abierto para que lo puedan experimentar, para que se puedan gozar en ti, para que todos podamos disfrutar de una herencia que ya se nos ha sido dada, de ese llamado que tú has hecho para la comunión con tu Hijo. Gracias, Señor, por todas las cosas. Gracias por esta nueva oportunidad. Aquí todos somos llamados. Aquí todos tenemos delante ese banquete, Señor. Lo queremos disfrutar, lo recibimos, Señor. Gracias, Señor, por tu gran amor. En el nombre de Jesús. Amén. Abramos nuestras Biblias en Hechos 2:46. Libro de Hechos, capítulo 2, verso 46, dice así: y perseverando unánimes cada día en el templo y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón. Obviamente de aquí de Hechos 2:46 es que ha salido el título para nuestro tema de esta mañana, y partiendo el pan en las casas. Primero que todo quiero que estemos bien claros en qué consiste esa expresión y partiendo el pan en las casas. Algunos han pensado o han entendido que es el compartir la comida común y corriente en las casas, lo cual es una experiencia muy agradable y que sobre todo los cristianos de la primera época, los primeros creyentes, lo hacían después de celebrar la Pascua y que el Señor instaló su mesa, la mesa del Señor, que es la que nos corresponde para el Nuevo Testamento. Los primeros cristianos siguieron compartiendo no la Pascua, sino una cena común y corriente, algo muy familiar, algo de hermandad. Se invitaban y se reunían en algunas casas para cenar juntos, generalmente en la noche. Así que después de la cena ya tenían un tiempo especial donde tenían el partimiento del pan en las casas. ¿Y qué es ese partimiento del pan? Quiero que miremos ese mismo versículo, Hechos 2:46, en la versión traducción en lenguaje actual. Dice esta traducción así: además, todos los días iban al templo y celebraban la cena del Señor y compartían la comida con cariño y alegría. Quiero que note que aquí se traduce como celebrar la cena del Señor. Ese es el partimiento del pan. Ahora, en la versión Nueva Traducción Viviente dice así: adoraban juntos en el templo cada día, se reunían en casas para la cena del Señor y compartían sus comidas con gran gozo y generosidad. Aquí nuevamente vemos que es traducido partimiento del pan o partiendo el pan en las casas como la cena del Señor. Así que, como les he dicho, había la costumbre de comer algo, alguna comida en las casas,
Pero luego de comer ese alimento normal, común, había un espacio especial para celebrar la cena del Señor. Así que nos enseña la palabra de Dios que ese partimiento del pan se refiere a la cena del Señor. Quiero que estemos muy claros en esto porque de eso se trata el tema en esta mañana. Partir el pan en las casas o el partimiento del pan se refiere a la cena del Señor. Desde años atrás hemos estado hablando acerca de el partimiento del pan en las casas o compartir la cena del Señor en las casas. Y mucho más en firme desde este año 2020, cuando el Señor nos ha dado instrucciones específicas que debemos proclamar su año agradable, el año de jubileo. Hemos estado hablando acerca de la importancia de los grupos de vida, que son las reuniones en las casas, como el mejor chofar para anunciar el jubileo, la mejor trompeta para anunciar el año agradable del Señor. Y por esa razón, durante este tiempo de cuarentena no hemos tenido inconvenientes, sino que ha sido una ventaja para nosotros poder partir el pan en las casas y así lo hemos venido haciendo y ha sido una gran bendición. Miremos ahí en Hechos capítulo 2, los versículos 41 y 42. Dice así Hechos 2, 41 y 42. Así que los que recibieron su palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3,000 personas y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Estos dos versículos los hemos examinado y particularmente en marzo, que lo llamamos mes de los grupos de vida, hablamos mucho al respecto. En el verso 41 vemos cómo se agregan a la iglesia 3,000 personas. El asunto de la comunión para los 120 que recibieron la promesa inicialmente de la venida del Espíritu Santo era, digamos, un tema fácil. La comunión entre 120 se puede manejar de una manera fluida, pero que se agreguen 3,000 personas para que haya comunión entre 3,000 y pico de personas, y un poco más adelante se agregaron otros 5,000 y aún así había comunión. Hablamos del asunto y cómo lo hicieron posible. Pues el mismo versículo 42, un versículo después, apenas un solo versículo después del verso 41 donde se agregan 3,000, ya se ve la solución. ¿Qué les mostró el Señor a la iglesia primitiva? Les mostró, el verso 42 dice, y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Quiero que notemos que una de las 4 cosas en las que perseveraban era precisamente en el partimiento del pan. Este versículo 42 nos da un esquema muy importante, muy especial. Y quiero que tengamos una perspectiva correcta a partir de la palabra de Dios, porque le ha sucedido a la iglesia del Señor algo muy extraño. Algo muy extraño, y es que todos sabemos la importancia de la unidad. De hecho, todos queremos la unidad del pueblo de Dios, digo yo, del pueblo del Señor, la unidad de la iglesia. Así sean denominaciones distintas, regiones distintas, culturas distintas, épocas distintas, edades distintas, situaciones socioeconómicas distintas, el pueblo de Dios es uno solo y debe andar en unidad. No solamente la realidad de ser uno solo, sino la realidad de la experiencia de la unidad. Una unidad que no es, que no depende de que todos pensemos igual o todos nos guste lo mismo, sino una unidad que depende del sometimiento de nuestra voluntad al Señor. Es lo que el apóstol Pablo llama la unidad del Espíritu. Cuando se habla de la unidad del Espíritu, entonces todos estamos de acuerdo que es necesaria y que debemos propender por esa unidad y hacemos cosas para esa unidad. De hecho, a pesar de algunas dificultades que yo tengo para el asunto, yo persisto en ciertas cosas
eh, para procurar la unidad, y sé que me falta muchísimo. No hablo al interior de Getsemaní, sino hablo hacia afuera de la iglesia local Getsemaní. Yo tengo mucho cariño, mucho amor por los pastores. A algunos no los entiendo, algunos insisten en unas cosas distintas a las que yo veo en la palabra de Dios, pero aún así el amor no varía, hay amor, pero sí dificultad para hacer cosas juntos. Yo trato de eh, entender las perspectivas de ellos y no sé si ellos las mías, pero hay un punto clave que lo veo en Hechos 2:42. En algunas reuniones o en muchas reuniones mejor, donde se proponen hacer actividades juntos, es decir, actividades de varias iglesias locales, la persona que está motivando a los otros para participar en una misma causa, en una misma jornada juntos de varias iglesias locales, dice cosas como que, bueno, aquí nos une el amor al Señor, el amor a las almas perdidas, aquí no se va a tocar la doctrina, no se va a enfatizar asuntos doctrinales, aquí la doctrina está a un lado, acá solamente es el amor al Señor y a las almas perdidas, para que podamos estar en unidad, para que no hayan divisiones, para que no haya problemas con cuestiones doctrinales que de pronto nos separan. Así que vamos a trabajar juntos en esta actividad solamente pensando en el amor al Señor y en las almas perdidas y nada de doctrina. Generalmente cuando se quiere hacer algo entre varias iglesias locales y entre varias iglesias que son de denominaciones distintas o culturas distintas o costumbres distintas, una de las primeras cosas que se colocan sobre la base de esa propuesta es que no se tocará la doctrina, es que no se mirará la doctrina. Incluso tengo una anécdota que recordará un pastor amigo que amo mucho, y pues no es necesario decir los nombres, pero él se dará cuenta cuando lo escuche. Ojalá escuche esta prédica y ojalá escuche las otras prédicas que tenemos en el canal de YouTube. Pero estamos en una reunión y un pastor nos invitaba a participar en una jornada evangelística. Él dijo, yo invito a todos a que vengamos todos y participemos. Estamos pensando solamente en el Señor y en las almas, no en asuntos doctrinales. Y luego dijo, claro que hay unas congregaciones que tienen unas cosas doctrinales muy extremas, unas herejías extremas. A esas congregaciones sí no voy a invitar. Entonces aquí en voz bajita con mi amigo que estaba a mi lado derecho le digo yo, o sea que solamente van a invitar a los que tienen herejías pequeñas. Y nos reímos del asunto. Obviamente entendemos la buena intención del siervo que nos estaba invitando, pero llegar a decir semejante cosa es un error y en general no se ve como error. Es un error realmente cuando hacemos las cosas distinto a lo que dice la palabra de Dios. Nosotros hoy en día, la iglesia del Señor hoy en día, para poder hacer cosas juntos, para poder estar unidos, no tocamos la doctrina, nos olvidamos de ella, la tenemos que hacer a un lado. Pero así era la iglesia primitiva. El verso 42 nos dice lo primero que ellos hacían para estar en comunión. ¿Qué era? Dice, y perseveraban en la doctrina de los apóstoles. Justo eso, justo lo que nosotros evitamos es lo primero que ellos miraban. Hermanos, nosotros tenemos que atrevernos a abrir la palabra de Dios, a leer la palabra de Dios, a creer la palabra de Dios, a vivir la palabra de Dios, que la palabra de Dios sea el parámetro nuestro. Es que es verdad que la palabra de Dios es lámpara a nuestros pies. Es que es verdad que es lumbrera a nuestro camino. ¿Cómo vamos a decir que vamos a andar en unidad pero sin tocar la doctrina? No, Señor, es lo primero. ¿Unidad en qué? ¿Unidad en qué? Si la doctrina es la que nos marca lo que el Señor desea. La doctrina está puesta para sanarnos, para cuidarnos, para protegernos de desviarnos del camino. El Señor muestra su voluntad a través de su palabra. El Señor muestra su voluntad a través de la sana doctrina. Y no debemos tener ningún temor de hablar de la doctrina. Háblame tu doctrina. ¿Qué es lo que tú crees del nuevo nacimiento?
¿Qué es lo que crees tú acerca del divorcio? ¿Qué es lo que crees tú acerca de la vida eterna? ¿Qué es lo que crees tú acerca del arrebatamiento de la iglesia? ¿Qué crees sobre el milenio? ¿Qué crees sobre cielo nuevo y tierra nueva? ¿Qué crees sobre los hijos, sobre el cónyuge, sobre el dinero, sobre el gobierno, sobre todas las cosas? Esa es la palabra de Dios. Es que el pueblo de Dios tiene una misma palabra, la palabra de Dios. Qué experiencia tan distinta la de Hechos 2 a la que vivimos hoy en día. En Hechos 2 la gente se maravillaba porque en distintas lenguas, en distintos idiomas, les oían hablar lo mismo. ¿Qué es lo mismo? Las maravillas del Señor. Y hoy en día la gente se maravilla es que estamos hablando cosas distintas. La gente está aterrada de la división de la iglesia, pero persistimos en lo que no es, en hacer a un lado la doctrina. Hermanos, tengamos cuidado. Lo primero que tenemos que hacer es perseverar en la doctrina de los apóstoles. Y mira cómo de ahí en adelante sigue fluyendo todo. Perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Esto es lo que nosotros debemos hacer. No debemos inventar lo que ya está. Debemos atender la palabra de Dios y seguir tal cual la indicación que nos da el Señor. Quiero que miremos, por favor, en Primera de Juan, capítulo 1, verso 1 al 4. Primera de Juan, capítulo 1, verso 1 al 4. Dice lo siguiente. Primera de Juan 1, 1 al 4. Lo que era desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado y palparon nuestras manos tocante al verbo de vida, porque la vida fue manifestada y la hemos visto y testificamos y os anunciamos la vida eterna, la cual estaba con el Padre y se nos manifestó. Lo que hemos visto y oído, eso os anunciamos, para que también vosotros tengáis comunión con nosotros, y nuestra comunión verdaderamente es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Estas cosas os escribimos para que vuestro gozo sea cumplido. Hermanos, así de sencillo. Al hablar de lo tocante a la vida eterna, al hablar sobre el Señor Jesús, que fue lo que hablaba el apóstol Pedro en Hechos capítulo 2. Cuando dice perseveran en la doctrina de los apóstoles, ¿de qué está hablando? Pues de lo que los apóstoles habían hablado. ¿Y qué habían hablado? Miremos Hechos capítulo 2. El Señor Jesús levantó al apóstol Pedro para que hablara de él, para que hablara de él, para que hablara de la vida eterna. Cuando se habla del Señor Jesús, cuando se habla de la vida del Señor Jesús, cuando se habla de la vida eterna, se está hablando de la doctrina de los apóstoles. ¿Y esto qué trae? Claramente lo dice el apóstol Juan en Primera de Juan. Dice en el versículo 3, lo que hemos visto y oído, esto os anunciamos para que también vosotros tengáis comunión con nosotros. Y nuestra comunión verdaderamente es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Así que al hablar una misma cosa, ¿y qué misma cosa? No cualquier misma cosa. No quiere decir que usted está de acuerdo conmigo, entonces estamos unidos por el Señor. Estamos unidos es en la doctrina de los apóstoles. Hay que perseverar es en la doctrina de los apóstoles. Hay que examinar bien, hay que abrir la Biblia, leerla, creerla como está allí, como los apóstoles la dejaron para nosotros. Cuando nosotros compartimos esa doctrina de los apóstoles, hablamos esa doctrina de los apóstoles, entonces se va a generar una corriente de vida, que es lo que hablamos acerca de la comunión el año pasado en el campamento. Se genera una corriente, un fluir de la vida del Señor Jesús. Eso es lo que se llama comunión. ¿Qué es lo que originó la comunión? La doctrina de los apóstoles. Así que, como dicen Hechos 2:42, ellos perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros. Así que esa perseverancia en la doctrina de los apóstoles le genera una comunión. Y una vez que están en comunión, ahora sí tiene sentido hablar de el partimiento del pan, es decir, de celebrar la cena del Señor, porque como hemos visto,
Algo importante para la cena del Señor es honrar al Señor. ¿Y cómo lo debemos honrar? Participando de una manera digna. ¿Cómo se participa de una manera digna? Pues hay que discernir el cuerpo, que fue nuestro tema de hace 8 días. El domingo pasado vimos acerca de la cena del Señor y el énfasis allí es el disfrute del Señor Jesús. ¿Y el Señor cómo va a tener un disfrute de la cena? Cuando nosotros nos atrevemos a hacer como Él dice. Tenemos que discernir el cuerpo. Es decir, tenemos que ponernos en la perspectiva de comprender que cada uno de nosotros es miembro del mismo cuerpo y que ese cuerpo está encaminado para hacer la voluntad del Padre Celestial. Ese cuerpo que es la iglesia está encaminado para el propósito de Dios, sirve para el propósito de Dios. Somos las manos del Señor, somos los pies del Señor, somos los ojos, la boca del Señor y estamos hechos para cumplir su propósito. Cuando la iglesia anda en el propósito de Dios, entonces el Señor Jesús recibe satisfacción. La satisfacción del Señor Jesús es hacer la voluntad del Padre. El cuerpo del Señor Jesús somos nosotros. Nosotros debemos hacer la voluntad del Padre Celestial. Vamos ahora a Corintios capítulo 1. Nos devolvemos hasta Corintios capítulo 1 y allí miremos versículos 1 al 3. Corintios capítulo 1, verso 1 al 3 dice: Pablo, llamado a ser apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, y el hermano Sóstenes, a la iglesia de Dios que está en Corinto, a los santificados en Cristo Jesús, llamados a ser santos, con todos los que en cualquier lugar invocan el nombre de nuestro Señor Jesucristo, Señor de ellos y nuestro. Gracia y paz a vosotros, de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Quiero que notemos la manera del apóstol Pablo hablar acerca de la iglesia. El apóstol Pablo, que tiene ese entendimiento tan precioso desde su conversión, si lo notamos en el capítulo 9 de Hechos, ese relato que nos hace él mismo acerca de su conversión, nos damos cuenta cómo él tuvo la revelación no solamente de que Jesús es el Señor, sino que la iglesia es su cuerpo. Eso es muy importante y por eso es que él nos habla tanto al respecto. Dice aquí en el versículo número 2, a la iglesia de Dios que está en Corinto, hablando de una iglesia local, pero luego dice, a los santificados en Cristo Jesús, llamados a ser santos con todos los que en cualquier lugar invocan el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Así que habla de iglesia local, Corinto, pero luego habla de una iglesia que se reúne en cualquier lugar. El apóstol Pablo nos está mostrando aquí acerca de la unidad de la iglesia. Mira cómo dice, los que en cualquier lugar invocan el nombre de nuestro Señor Jesucristo, y luego agrega Señor de ellos y nuestro. Hay un énfasis en la palabra nuestro. El Señor Jesús es de ellos y es nuestro, dando a entender así el apóstol Pablo que se requiere un disfrute. Tú tienes que disfrutar del Señor Jesús y yo tengo que disfrutar del Señor Jesús. ¿Por qué? Porque el Señor Jesús es nuestro. Disfrutamos lo que es nuestro. El Señor Jesús nos fue dado. No solamente nosotros somos del Señor, y eso implica que nosotros somos para que Él nos disfrute, sino que también el Señor Jesús es nuestro, lo cual implica que nosotros debemos disfrutarlo. Ahora miremos los versículos 9 y 10 del mismo capítulo 1 de Corintios. Dice el verso 9, fiel es Dios, por el cual fuisteis llamados a la comunión con su Hijo Jesucristo, nuestro Señor. Espectacular la manera como Pablo lo dice. El Padre Celestial nos ha llamado a todos los creyentes a la comunión con su Hijo Jesucristo. Esas son las palabras claritas del apóstol Pablo en 1 Corintios 1:9. Hemos sido llamados a la comunión.
No es que nos salvó y ya nos olvidamos del Señor Jesús y nos acordamos de Él cada vez que haya una pandemia o haya un terremoto o haya una enfermedad o una muerte. No, es día a día, es una comunión permanente porque nosotros fuimos llamados no a tener vida eterna y olvidarnos del Señor, sino a que tenemos vida eterna y de ahí en adelante ya debemos disfrutar esa comunión, debemos buscar del Señor, compartir con el Señor, darle al Señor y que el Señor nos dé, tener una amistad estrecha con el Señor Jesús. Ese es el llamado que todos tenemos. Debemos ser claros en esto. Nosotros hemos sido llamados a la comunión con el Señor Jesús. Ahora, esa comunión da un resultado y está en el versículo 10. Dice el versículo 10: os ruego, pues, hermanos, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que habléis todos una misma cosa, y que no haya entre vosotros divisiones, sino que estéis perfectamente unidos en una misma mente y en un mismo parecer. De tal manera que la comunión con el Señor Jesús provoca una unidad en la iglesia, una unidad en el cuerpo del Señor. Hermanos, cada vez que hablemos de partimiento del pan, tenemos que estar pensando en comunión. Tenemos que estar pensando en la unidad del cuerpo de Cristo. Tenemos que estar pensando en que tenemos comunión con el Señor, comunión con el Padre y comunión entre todos nosotros. No solamente una iglesia local, sino con todos aquellos que en cualquier lugar invoquen el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que es Señor de ellos y Señor nuestro. Consideremos ahorita Mateo capítulo 26, verso 26. Devolvemos hasta Mateo 26, capítulo 26, verso 26. Dice así Mateo 26, 26. Y mientras comían, tomó Jesús el pan y bendijo y lo partió y dio a sus discípulos y dijo: tomad, comed, esto es mi cuerpo. Este precioso versículo lo consideramos el primer domingo del mes, cuando estuvimos meditando en el tema las dos mesas, hablando de la mesa que el Señor deja instalada aquí para nosotros en el Nuevo Testamento, a raíz de la mesa que estaba instalada en el Antiguo Testamento, que corresponde a la mesa de la celebración de la Pascua. De hecho, aquí en el capítulo 26 nos muestra cómo el Señor Jesús estaba compartiendo la Pascua con sus discípulos. Era la última ocasión que lo hacía. Y en el verso 26 queda formalmente instalada la mesa del Señor. ¿Y qué hay en la mesa del Señor? Que lo hemos aprendido durante este mes. Está el pan y la copa. El pan, que es su cuerpo, y la copa, que es su sangre derramada a favor nuestro. Quiero que note que lo que marca esa instalación de la mesa ni siquiera es la copa, sino que es el cuerpo. Vuelvo a leer el verso 26. Dice: y mientras comían, tomó Jesús el pan y bendijo y lo partió y dio a sus discípulos y dijo: tomad, comed, esto es mi cuerpo. Esas son las palabras del Señor Jesús. Ahora quiero que miremos la escritura paralela allí en Lucas capítulo 22. Lucas capítulo 22, versículo 14 al 20. Dice Lucas capítulo 22, versículo 14 al 20. Cuando era la hora, se sentó a la mesa y con él los apóstoles, y les dijo: cuánto he deseado comer con vosotros esta Pascua antes que padezca. Porque os digo que no la comeré más hasta que se cumpla en el reino de Dios. Y habiendo tomado la copa, dio gracias y dijo: tomad esto y repartidlo entre vosotros, porque os digo
que no beberé más del fruto de la vid hasta que el reino de Dios venga. Ahora les pregunto, ¿de qué está hablando el Señor allí en el verso 17 cuando dice acerca de la copa? Cuando toma la copa dice, tomad esto y repartidlo entre vosotros. ¿Está hablando de la mesa del Señor? ¿Está hablando de la cena del Señor, de la santa cena, del partimiento del pan? Si lo miramos despacio, nos daremos cuenta que no. Eso todavía corresponde a la celebración de la Pascua que ellos están comiendo allí. Pero hay algo que marca definitivamente la mesa suya, la mesa del Señor. Y está un poco más adelante, verso 19, que dice, y tomó el pan y dio gracias y lo partió y les dio diciendo, esto es mi cuerpo que por vosotros es dado. Haced esto en memoria de mí. Es el cuerpo lo que marca la cena del Señor o la mesa del Señor. Versículo 20 dice, de igual manera, después que hubo cenado, tomó la copa diciendo, esta copa es el nuevo pacto en mi sangre que por vosotros se derrama. Así que hay una diferenciación bien marcada entre esa celebración de Pascua que estaban haciendo y la mesa del Señor. ¿Y qué es lo que marca la diferencia? Cuando Él toma el pan y dice, esto es mi cuerpo. El cuerpo del Señor es lo que marca la diferencia. El cuerpo del Señor es lo que enfatiza el mismo Señor. Siempre Él toma primero el cuerpo, primero el pan. Él apunta a eso. ¿Y por qué apunta al cuerpo? ¿Por qué el énfasis del Señor al pan o al cuerpo? Porque el Señor tiene un propósito y el propósito es su cuerpo. Su cuerpo, la cantidad de muchos miembros bien unidos, concertados en el cuerpo para hacer su voluntad, donde Él es la cabeza que va a dirigir todo ese cuerpo en un solo propósito. No que unos vayan a izquierda, otros a derecha, no que unos alaben mientras que otros no alaban, no para que unos hablen mientras otros callan, no para que unos digan que este asunto doctrinal es así, pero otros digan que no, que es así. Y peor, unos terceros que digan que hay que considerar las dos opciones y que no hay que discutirlo y que cada uno verá cómo lo resuelve. No, señor. Es que no son dos cabezas, es una sola cabeza y un solo cuerpo. ¿Y cómo va el cuerpo para un solo lugar si no le hacemos caso a la única cabeza? Tenemos que rendirnos al Señor y Él nos mostrará cuál es la realidad de las cosas, cuál es la verdad de la cena, cuál es la verdad del pecado, cuál es la verdad de la cruz, cuál es la verdad de la sangre, cuál es la verdad de la vida eterna, cuál es la verdad de cualquier asunto que hay en la palabra. Es que no son varios mensajes y no es para acomodar el mensaje como nosotros queremos. Hay un solo mensaje. Tenemos que pensar en eso. Tenemos que estar unidos, tenemos que provocar la comunión que viene por la perseverancia en la doctrina de los apóstoles y ahora sí, como uno solo, vamos a actuar como un solo cuerpo. Ese es el deseo del Señor, por eso es que Él siempre habla primeramente del pan que es el cuerpo. Miremos, hermanos, ahorita en 1 Corintios capítulo 10. Avancemos hasta 1 Corintios capítulo 10 y miremos los versículos 16 y 17. 1 Corintios capítulo 10, verso 16 y 17 dice, la copa de bendición que bendecimos no es la comunión de la sangre de Cristo. El pan que partimos no es la comunión del cuerpo de Cristo. Siendo uno solo el pan, nosotros, con ser muchos, somos un cuerpo, pues todos participamos de aquel mismo pan. Me llamó mucho la atención como el apóstol Pablo aquí en el verso 16 no inicia hablando del pan, como hemos visto que lo hacía el Señor Jesús, sino que inicia hablando de la sangre.
Y me llamó tanto la atención que entré a sospechar, disculpe la expresión. Yo dije, aquí hay algo raro, ¿por qué empieza así? Pero luego ya tuve la paz y se me escapó, se me deshizo toda sospecha. Es decir, encontré una perfecta armonía con las palabras del Señor Jesús, con la prioridad, con el énfasis que el Señor Jesús le da al pan. ¿Y dónde la encontré? En el verso 17. Noten lo que dice el verso 17. Siendo un solo el pan, nosotros con ser muchos somos un cuerpo, pues todos participamos de aquel mismo pan. El verso 17 ni siquiera menciona la copa. Para nada menciona la copa. Para nada menciona la sangre. ¿Qué es lo que sí menciona? Menciona el pan y menciona el cuerpo. Siendo un solo el pan. Luego dice, somos un cuerpo. Y luego dice, participamos de aquel mismo pan. El énfasis del apóstol Pablo es exactamente como el énfasis del Señor Jesús en el pan, en el cuerpo. No que la sangre no se requiera o que sea menos importante. Lo que pasa es que el propósito del Señor en ese tiempo no es la sangre. Su sangre ya fue derramada. Pero el propósito del Señor Jesús en ese tiempo sí es el cuerpo. Lograr un cuerpo robusto, bien unido por todas las coyunturas, que se edifique mutuamente en amor para hacer una sola cosa, el propósito suyo. Porque se requiere andar en el propósito del Señor y pienso que todo creyente dice, sí, amén, andemos en el propósito de Dios, pero ¿se conoce cuál es el propósito? Tenemos que saber cuál es el propósito para andar en él. Y la palabra de Dios es clara en mostrarnos cuál es el propósito. Podemos mencionar miles de propósitos que están dentro del propósito de Dios, pero Él tiene un propósito. Lo que el apóstol Pablo llama en Romanos capítulo 8 su propósito. Entonces debemos conocer, debemos andar en el propósito de Dios. Hace 8 días hablamos un poco al respecto y recordamos que el propósito del Señor es formar un cuerpo para que lleve adelante el propósito de Dios, que es en términos del reino, retomar el control de la tierra, el gobierno de la tierra, lo cual se dará un poco más adelante cuando el hijo Aarón sea arrebatado para Dios y para su trono, como lo dice Apocalipsis capítulo 12. Mientras tanto, la iglesia lo que tiene que hacer es correr bien esta carrera que tiene por delante, consagrarnos al Señor, ser más como el Señor Jesús, para que el Padre Celestial pueda tener muchos hijos, donde el Señor Jesús es el primogénito y todos somos como Él, para formar un cuerpo bien nutrido, bien fuerte, que lleve a cabo su propósito. Miremos, hermanos, por favor, en el capítulo siguiente, 1 Corintios capítulo 11, verso 23 y 25. 1 Corintios capítulo 11, verso 23 al 25 dice, porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado, que el Señor Jesús la noche que fue entregado tomó pan, y habiendo dado gracias lo partió y dijo, tomad, comed, esto es mi cuerpo que por vosotros es partido, haced esto en memoria de mí. Asimismo tomó también la copa después de haber cenado, diciendo, esta copa es el nuevo pacto en mi sangre, haced esto todas las veces que la bebiereis en memoria de mí. Asimismo tomó también la copa después de haber cenado, diciendo, esta copa es el nuevo pacto en mi sangre, haced esto todas las veces que la bebiereis en memoria de mí. Estos versos 23 al 25 nos muestran acerca de la cena del Señor. Y ahí están los elementos conocidos, el pan y la copa. Así tal cual como el Señor Jesús la presenta en Mateo capítulo 26. Pero lo que quiero destacar son las palabras del apóstol Pablo allí un poquito después en el verso 29. Dice 1 Corintios 11:29,
Porque el que come y bebe indignamente, sin discernir el cuerpo del Señor, juicio come y bebe para sí. Note que aquí el énfasis es el cuerpo. Aquí el apóstol Pablo no dice que hay que discernir el cuerpo y hay que discernir la sangre. Ese asunto lo aclaramos hace 8 días, porque este cuerpo mencionado en el verso 29 no corresponde a lo que hemos leído al verso 23 y 25, en el sentido que en el verso 23, 24 y 25 habla del cuerpo que fue literalmente clavado en la cruz y la sangre que fue derramada allí. Pero el cuerpo del verso 29 se trata de la iglesia del Señor. Hay que discernir la iglesia, hay que saber en qué punto estamos respecto a la iglesia. Somos miembros de ese cuerpo y debemos estar unidos en el propósito de Dios. Discernir el cuerpo del Señor es mirarme a mí mismo como miembro, como parte de ese cuerpo y hacerme un autoexamen para determinar si estoy o no estoy andando en el propósito de Dios. Tal vez ni lo conozco, o tal vez lo conozco y no le doy prioridad. Entonces no debería participar de la cena del Señor. ¿Qué tendría que hacer? Confesar mi maldad, confesar mi descuido, confesar mi pecado y pedirle al Señor que me dé fuerzas, que me guíe para andar en su propósito. Y una vez que ya haya arreglado esas cuentas con el Señor, participar. Eso es lo que el apóstol Pablo nos enseña. Así que el énfasis que hemos visto en estas citas, desde Mateo 26, 26 hasta 1 Corintios 11, 29, es el cuerpo, lo que equivale al pan. Por eso, el nombre que la iglesia usó para referirse a la cena del Señor, allí desde Hechos capítulo 2, es el partimiento del pan. Regresemos ahora a Hechos capítulo 2 y esta vez miremos los versos 46 al 47. Hechos capítulo 2, verso 46 y 47 dice: Y perseverando unánimes cada día en el templo y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo. Y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Estos versículos 46 y 47 nos ha dado el Señor ya años atrás para mostrarnos la dinámica que debe tener los grupos de vida. Los grupos de vida, los grupos de estudio de la palabra y oración en las casas deben tener esta dinámica. Nosotros en este tiempo que hemos estado en cuarentena, hemos tenido no un problema o un obstáculo, sino todo lo contrario, una ventaja, porque ya estamos en las casas, porque la comunión la hemos podido tener desde las casas, la hemos podido tener. Algunos hermanos han tenido dificultades para ir a la iglesia, a las reuniones. Hay algunos que han tenido esa dificultad por años. Yo soy un convencido que la principal dificultad que los hermanos tienen cuando ya es una dificultad crónica para ir a las reuniones de la iglesia en un mismo lugar, pienso que es un asunto de costumbre. Yo no creo que sea de hipercoincidencias o supercoincidencias. Siempre les llega la tía, siempre se les muere el familiar, siempre tienen un examen, siempre tienen una calamidad doméstica, una urgencia, un problema para ir a las reuniones, pero por años. Así que yo pienso, así como dice la palabra de Dios en Hebreos capítulo 10, que la principal causa de faltar a las reuniones de la iglesia se debe a la costumbre. Ahora, estos hermanos no han tenido ese problema en estos días, por lo menos este tiempo de cuarentena no. Y hemos ofrecido, nos hemos esforzado por tener unos tiempos de comunión desde las casas y no cualquier tiempo de comunión, un tiempo muy especial de comunión. El Señor nos está dando todo este tiempo una palabra muy especial para mantener esa comunión, para crecer en comunión, para que nuestra fe sea fortalecida inclusive.
Y me pregunto, esos hermanos que han tenido esa dificultad crónica para asistir a las reuniones, ¿ahora sí están aprovechando estos tiempos de comunión? Como lo dije abiertamente hace 8 días, muy pocos se manifiestan. Dije de pronto de una manera exagerada que solamente siete familias, digamos que sean 30. ¿Y dónde están los otros 60? ¿Dónde están los otros 70? Bueno, dirán, es que con un solo celular participamos todos, o con un solo computador, o con un solo equipo. Bueno, pero hay unas familias que tal vez nunca las he visto. Algunos dirán, no, pues es que no me gusta, no me gusta mostrarme, no me gusta colocar nada allí. Es que no es un gusto personal. Es que no estamos hablando con un enfoque de un miembro. Estamos hablando con un enfoque de un PAM, un mismo PAM, un cuerpo. Tú eres una bendición para el cuerpo. El Señor te ha equipado para bendecir al cuerpo. No te quedes con esa bendición. No te quedes sin recibir la bendición, pero tampoco te quedes sin dar la bendición. Tu amén es una bendición para todos los demás. La manifestación de tu presencia, de compartir, de tu comunión, es una bendición para todos. Es que eso es el diseño de Dios. Así lo ha hecho el Señor posible. Nosotros debemos disfrutarnos entre todos. Aquí hay una dinámica muy especial en los versos 46 y 47 de Hechos capítulo 2. La iglesia tiene que dedicarse a eso, a perseverar unánimes cada día en el templo, porque las reuniones en el templo, yo me imagino que pronto vendrán. De pronto no van a ser iguales a las que teníamos, pero pienso que el Señor nos va a dar la manera de reunirnos. Yo pienso que el Señor nos va a dar la manera de volver a reunirnos en un mismo lugar. Esas reuniones siguen siendo importantes, son unas reuniones muy amadas por todos nosotros. Y luego dice el verso 46, y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo. Toda esa es la dinámica que la iglesia tiene que tener. Es lo que la iglesia debe poner en práctica. Debemos perseverar en toda esa dinámica que está allí en los versos 46 y 47 para que el Señor haga lo que dice allí el verso 47 que va a hacer. Al final dice, y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Quiero que note que cuando habla de partimiento del pan, dice, y partiendo el pan en las casas. Y quiero hacer énfasis en esa palabra y. Esa y nos muestra que es algo agregado, algo que se suma, algo que hay que adicionar. No que se agrega en el sentido que no es de interés, no, todo lo contrario. Hay que sumarlo. Por sí sola no es suficiente. Hay que agregarlo a toda una dinámica que hay. Hay que agregarlo a perseverar unánime en el templo. Hay que agregarlo a comer juntos con alegría y sencillez de corazón. Hay que alegrarlo a alabar a Dios. Hay que agregarlo a tener favor con todo el pueblo. Es parte de una dinámica. No es la dinámica, sino que es parte de la dinámica. Por eso dice, y partiendo el pan en las casas. Nosotros desde que hemos estado partiendo el pan en las casas, hemos usado Hechos 2:46b como inspiración y por eso lo hemos colocado allí. Y partiendo el pan en las casas, porque es parte de una dinámica. Tú no puedes estar ajeno a la vida de iglesia, tú no puedes estar ajeno al propósito de Dios, tú no puedes estar buscando otras cosas, añadiduras y no prioritariamente el reino de Dios y su justicia y venir como si nada a partir el pan en las casas. Qué rico cuando hemos alistado el vino y hemos alistado el pan. Es una bendición, es un placer y yo me imagino que el Señor se deleita. Pero ¿cómo sería simplemente enfocarnos en conseguir el vino y el pan y durante la semana no oramos? No nos importan cómo están los hermanos, no nos importa si la iglesia avanza o no, no nos importa participar en los tiempos de comunión. O sea, coger la dinámica del partir del pan como si fuera completa, como que Hechos 2:46 y 47 lo que dice es partir el pan en las casas, no más. No, hermanos, no es así. Es y
partiendo el pan en las casas. Tienes que orar y partir el pan en las casas. Tienes que estar en comunión y partir el pan en las casas. Tienes que alabar al Señor. Tienes que tener una vida de iglesia. Tienes que discernir el cuerpo. Tienes que autoexaminarte como miembro de ese mismo cuerpo y saber si estás contribuyendo al propósito de Dios. De eso se trata. El partimiento del pan en las casas, de eso se trata, hermanos. Y quiero que por favor lo tengamos en cuenta para que no sea una práctica religiosa, una rutina, algo sin vida. Todo lo contrario. Es la comunión, es el mover de la vida del Señor en nosotros. Por último, vamos a Hechos capítulo 5, verso 42. Dice en Hechos capítulo 5, verso 42, y todos los días en el templo y por las casas no cesaban de enseñar y predicar a Jesucristo. Ese precioso versículo 42 de Hechos 5 es el resultado, hermanos. El resultado de la dinámica de Hechos 2, 46 al 47. El resultado de lo que nos dice Hechos 2, 42. El resultado de nuestra perseverancia en la vida de iglesia nos va a dar por resultado que terminamos hablando todo el tiempo del Señor Jesús. Ya no vamos a hablar de denominación, ya no vamos a hablar de problemas, ya no vamos a hablar de la corriente del mundo, es decir, de estar alabando las cosas del mundo, de sentirnos seducidos por las cosas del mundo. Ya no vamos a estar criticando, ya no vamos a estar quejándonos, sino que un resultado normal es que todo el tiempo vamos a estar hablando del Señor Jesucristo. Vamos a estar hablando, enseñando, predicando acerca del Señor Jesucristo. Esa es la bendición. El Señor va a ser glorificado cuando lleguemos a ese punto. Pero es el resultado de la comunión. No es estar ajenos a la vida del Señor, ajenos al cuerpo del Señor, sin discernir el cuerpo del Señor y de un momento a otro hacer una pausa y ponernos a predicar de Jesucristo. Porque recuerda que la predicación no es simplemente la exposición de unas ideas, sino que la predicación es literalmente una impartición de la vida del Señor. Las palabras que el Señor nos ha dado son espíritu y son vida, y es lo que nosotros debemos hacer cuando hablamos la palabra. Tiene que haber una transferencia, una impartición de la vida misma del Señor Jesús, de ese Jesús resucitado, glorioso y poderoso que está en nosotros. Es Cristo en nosotros, la esperanza de gloria. De eso se trata el cristianismo, de eso se trata la vida de iglesia, de eso se trata lo que el Señor Jesús ha conquistado para nosotros y lo debemos disfrutar. Tengamos presente esta palabra, hermanos. Esta cuarentena tiene que servir para el propósito del Señor. Esta cuarentena no es para muerte. Esta cuarentena no es para el decaimiento de la iglesia. Esta cuarentena es para la gloria de Dios. Quiero ser claro en esto. Esta cuarentena es para la gloria de Dios. Oremos, hermanos. Amado Padre Celestial, en el nombre de Jesús, gracias te damos por todas las cosas. Gracias, Señor, por tu palabra. En particular, gracias por lo que nos has entregado este mes acerca de la mesa del Señor, de la cena del Señor, del partimiento del pan en las casas. Gracias, Señor, porque enriquece esta participación que nosotros tenemos. Gracias, Señor, por abrir nuestros ojos, por iluminarnos. Te pedimos que por tu Espíritu Santo nos dé la fortaleza y la guía diaria para hacer siempre tu voluntad. Ayúdenos, Señor, a andar en la normalidad de la iglesia, perseverando en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan, en las oraciones. Ayúdenos, Señor, a tener esa vida de iglesia, a discernir tu cuerpo, a examinarnos continuamente si estamos o no en tu propósito, en tu voluntad, si estamos corriendo bien esta carrera que tenemos por delante. Ayúdenos a animarnos unos a otros, a llamarnos, a orar unos por otros. Ayúdenos, Señor. Ayúdanos a hacer ese cuerpo que tú deseas, que tú necesitas para avanzar
en el propósito del Padre Celestial. Ayúdenos, Señor, nosotros estamos deseosos y dispuestos a hacer tu voluntad. Gracias por todas las cosas, Señor. En el nombre de Jesús. Amén.